Buenas tardes, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, medios de comunicación nacional e internacional, por debido respeto, nos quitamos el tapaboca. Hoy, día del Nazareno, del Vía Cruz, y saludamos a todo el pueblo cristiano que le rinde honores al Cristo Redentor, a Jesús de Nazaret. Y este Ministerio Público siempre dando el ejemplo, la vanguardia, adelante en el trabajo, sin importar que fuese fechas para la gran mayoría de reposo, necesario obviamente. Sin embargo, como bien sabe el pueblo de Venezuela, la comunidad nacional e internacional hemos estado dando una dura e histórica batalla para enfrentar de manera victoriosa, como lo estamos haciendo, el duro y criminal flagelo de la corrupción, que ha buscado hacerle un daño indescriptible al pueblo de Venezuela. En tal sentido, debo nuevamente ratificar el compromiso del Estado venezolano, del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, como jefe de Estado, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del Ministerio Público como líder de la acción penal, siempre cumpliendo a cabalidad con ese mandato que nos da la Constitución y la ley. Y obviamente con todo el apoyo de los órganos auxiliares de justicia, dentro de un principio que siempre voy a hacer referencia, un principio constitucional que es el de cooperación entre los poderes públicos, actuando de manera mancomunada con el Poder Judicial, con la Defensa Pública, con la Defensoría del Pueblo, unidos todos, con el Poder Legislativo, el Poder Moral, el Poder Ciudadano, el Consejo Moral Republicano, unidos todos en esta batalla histórica que está dando resultados realmente sorprendentes, porque quienes creyeron al principio que esto pudo haber sido, como quisieron hacerlo ver, la detención de 2 o 3 personas, pues no. Les digo que a la fecha, y seguro van a haber más detenidos, se suman 51 personas, hombres y mujeres, privadas de libertad y privados de libertad por las diversas tramas de corrupción, incluyendo la de PDVSA Cripto, que se une a la de CBG, se une a la de los jueces detenidos, obviamente el alcalde, el exalcalde de Las Tejerías. Cuando sumamos todo esto, la cifra llega en este momento a 51 personas que se colocaron al margen de la ley, que han sido, como bien lo he dicho, están a buen resguardo. Unos ya han sido presentados, como bien lo pudimos observar hace unos días atrás, y hoy debo revelar, la audiencia de presentación de los nuevos detenidos presentados ante el órgano competente culminó a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana del día de hoy. Estuvimos hasta esa hora con los fiscales que hemos asignado para esta tarea, monitoreando, llevándole el pulso a esta histórica, vamos a decirlo así, acción que lidera el Ministerio Público, repito, como titular de la acción penal, y que obviamente ha tenido, porque siempre es bueno recordarlo, como máximo líder en el hallazgo junto con nosotros al jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro Moro, que ha estado atento a cada una de todas estas nuevos hallazgos. Porque al final esto es un acto, yo lo veo así, no solo de depuración interna, sino de profilaxia social. Persona que crea
hombre o mujer, joven, etcétera, adulto mayor, que considere o crea que puede llegar a un cargo público para, asociado a empresario, delinquir, véase en el espejo de estas 51 personas privadas de libertad, presentadas ante los tribunales e imputados para ser efectivamente los que tengan mayor responsabilidad, sancionados finalmente con la máxima pena que nos da la legislación penal venezolana. En este sentido, el día de hoy nosotros vamos a hacer referencia a las tramas de corrupción petrolera que tuvieron un origen nefasto durante la administración del tristemente célebre RR. Habida cuenta que el día de ayer, nada es casualidad, el día de ayer pudimos conocer de primera mano de noticias, no solamente a través de medios de comunicación, sino a través de documentos que revelaban que personas que ya han sido, por cierto, se les ha dictado orden de aprehensión en Venezuela. Yo quiero destacar esto, y aquí están las debidas órdenes de aprehensión. Me estoy refiriendo a estos delincuentes que están siendo procesados en los Estados Unidos, que tienen como nombre Roberto Enrique Rincón Fernández, es uno. El otro, Abraham José Cheira Bastidas. Estas dos personas están siendo procesadas en los Estados Unidos por ilícitos cometidos, hay que recordar, cometidos contra el patrimonio público venezolano. Estas dos personas revelaron ante la justicia estadounidense, ante los fiscales federales, que un sujeto de nombre Rafael Reiter, RR2 sería este, que fungía como jefe de seguridad del expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, ellos lo señalan como el instigador a tramas de sobornos, de corrupción, para que esto le pagasen a él como enlace de Rafael Ramírez, según ellos revelan, altísimas sumas millonarias en dólares para la compra de bienes muebles, inmuebles, transferencias de dinero en paraísos fiscales, etc. Y eso ha obligado a la justicia estadounidense a solicitar que este delincuente, Rafael Reiter, que también tiene orden de aprehensión aquí en Venezuela, al igual que Ramírez, al igual que Villalobos, Nervis Villalobos, al igual que Javier Alvarado, todos tienen orden de aprehensión y solicitudes de extradición, porque están entre Estados Unidos, España e Italia. Aspiramos que esos países nos entreguen a estos delincuentes para que sean implacablemente, como debe ser, procesados ante la justicia venezolana. Entonces, este sujeto, Reiter, va a ser telemáticamente entrevistado por la justicia estadounidense para que revele por qué él está dispuesto, según dice las fuentes judiciales estadounidenses, a revelar cómo Rafael Ramírez practicó el soborno, la extorsión, la corrupción con estos empresarios para enriquecerse de manera individual, de manera millonaria. Entonces es bueno recordar y hacer énfasis a quienes hoy nos están viendo y oyendo que todos estos sujetos cometieron delitos contra el patrimonio nacional. Por lo tanto, deben ser entregados todos sin excepción a la justicia venezolana. No se entiende cómo, por ejemplo, y se lo hemos hecho saber a las autoridades italianas y a las autoridades españolas, cómo estos sujetos al margen de la ley, delincuentes de 7 suelas, tienen el tupé, el desparpajo
de estar dándosela de supuestamente, entre comillas, perseguidos políticos y declaran contra las autoridades civiles y militares de Venezuela en esos países. Yo quisiera saber si toleraría el Estado italiano y el español que sujetos de esas nacionalidades estuviesen aquí en Venezuela lanzando ofensas, dicterios, amenazas a las autoridades civiles y militares de España e Italia. Obviamente que no lo tolerarían. Pero ellos sí lo hacen en sus países. Eso viola toda norma diplomática y viola el derecho internacional público. En tal sentido, quiero volver a recordar que en las últimas horas, a través de diversos medios de comunicación, se ha divulgado informaciones sobre este delincuente internacional Rafael Ramírez y su implicación en casos de corrupción, los cuales, repito, están siendo ventilados, están siendo procesados en nuestro país, pero la justicia estadounidense se ha encargado, está haciendo algo, vamos a decir así, paralelo en Estados Unidos sobre, repito, tramas de corrupción ocurridas en Venezuela contra el patrimonio del pueblo venezolano. Quiero destacar que dicha información viene a confirmar a ratificar y a establecer claramente que el Ministerio Público nunca se equivocó cuando comenzó en el año 2017 su lucha sin cuartel en contra de esta mafia. Esta mafia que, al estilo de los peores carteles delictivos transnacionales, se enquistó en PDVSA creyendo que podían estar de por vida allí para desfalcar la nación venezolana y producir desde adentro una implosión, cosa que no lo han logrado, ni en aquel momento ni en este. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia venezolano ha actuado de manera homogénea, compacta, coherente. ¿Qué es lo que yo quiero destacar de todo esto? Dentro de todo esto malo, negativo, feo que hemos visto, ha habido un hecho positivo trascendental que pocas naciones del hemisferio occidental pueden mostrar, que es la actuación rápida, inmediata, casi que automática de la justicia venezolana contra estos sujetos que, investidos en algún momento de alguna autoridad, buscaron mancillar nuestra bandera, el escudo patrio, para enriquecerse y tener a su alrededor este séquito de sujetos, redes de prostitución nauseabundas que han humillado en sí mismo a quienes han participado en la misma, a empresarios, presuntos empresarios, que no colocaron dinero en su bolsillo, no, le lavaron dinero a estos delincuentes para delinquir, al peor estilo, repito, imitando el narcotráfico. En vez de ser narcotráfico, esto es dinero de la corrupción, que estos lavan, estos empresarios entre comillas, o empresarias entre comillas, para su propio beneficio. Algunos desde la industria petrolera, otros dentro del PAE. ¿Recuerdan el PAE? Ahí vemos cómo algunas de las mujeres detenidas tienen ese prontuario. Se les dio contratos totalmente al margen de la ley para enriquecerse unos y otros con sobornos, extorsiones. Bueno, pero están detenidos. Están detenidas. Eso es lo que yo quiero rescatar dentro de todo esto. O sea, está funcionando de manera implacable, coherente, de una forma, yo diría, sistemática, en un engranaje casi que, pudiéramos decir, perfecto, el Estado venezolano. Porque si no, no estuviéramos hablando en este momento, cuando nosotros conversamos en la rueda de prensa pasada, eran 24 los detenidos. La cifra ha aumentado a 51 y pudieran venir otras detenciones, obviamente, porque dentro de la fase de investigación
Nosotros hemos entrevistado a varios de estos delincuentes y ellos han confesado y nos han llevado a otras tramas. Y dentro de ese proceso, obviamente, de entrevistas, de presentaciones ante los tribunales, surgen nuevos elementos. Repito, lo que confirma lo que se ha divulgado el día de ayer a través de algunas agencias de noticias internacionales, entre ellas la de Associated Press, entre otras, es que el Ministerio Público tuvo desde el principio la razón. Esto no es un hecho que puedan trasladar o imaginar que fue un hecho político. No, por Dios, ¿desde cuándo la corrupción, el desfalco es un hecho político? ¿Dónde está la ideología allí? O sea, robar es una ideología. No, chico. Eso es, bueno, como la empresa esta, los hermanos HP. Son verdaderamente, le luce ese nombre. Son unos HP. Pero por ahí, infinitamente más, porque no son ellos los únicos, obviamente. El documento emitido por el tribunal estadounidense hace referencia a la posibilidad de que Reiter testifique contra Ramírez, como ya lo dije, por una trama de corrupción que consistía en recibir sobornos a cambio de que utilizara su autoridad en PDVSA para asignar proyectos públicos multimillonarios en dólares, que eran pagados a contratistas con dinero del Estado, que nunca ingresaron a PDVSA. Dicho documento menciona además a Nervis Villalobos, el viceministro de Energía Eléctrica, quien es señalado de canalizar los sobornos y administrar los fondos de todos los participantes de la trama. Repito, ambos sujetos tienen solicitud de extradición. Esperamos que España e Italia nos entreguen a estos delincuentes. Villalobos tenía cuentas en Andorra y Suiza que utilizaba para otorgar los pagos de soborno a los funcionarios de PDVSA, incluido Rafael Ramírez, quien exigió que los pagos no se le enviaran directamente a él. Villalobos también compró propiedades para Ramírez con fondos generados por este esquema de sobornos y lavado de dinero. A pedido de Ramírez, estas propiedades no estaban a su nombre. Todo esto es parte del documento que reposa la Fiscalía Federal, que va llevando el caso, que lo va desarrollando allá en los Estados Unidos de América. Por su parte, Diego Salazar, quien manejaba seguros domésticos internacionales para PDVSA, también mantuvo cuentas para Ramírez y otros funcionarios de PDVSA. Lo importante que yo quiero destacar es que todos estos casos ya el Ministerio Público los venía trabajando a partir de nuestra designación en esta delicada tarea como fiscal general de la República en agosto del año 2017. Y quisieron luego ellos defenderse diciendo que era una persecución política. Ahora, ¿qué van a decir? Yo quisiera saber. Todos estos hechos han sido investigados por este Ministerio Público y todos los implicados tienen órdenes de aprehensión por el daño causado al país y solicitudes de extradición. Por lo tanto, volvemos a ratificar la exigencia a Italia, España y Estados Unidos que entreguen a las autoridades venezolanas a Rafael Ramírez, Rafael Reiter, Nervis Villalobos, Rincón, Cheira, etc., para que sean juzgados en Venezuela por los crímenes que cometieron acá y que dañaron a todos los venezolanos. Yo quiero destacar que Roberto Rincón y Abraham Cheira tienen órdenes de aprehensión por sobornos a funcionarios públicos, evasión de proceso licitatorio, legitimación de capitales y asociación por la trama de corrupción que hemos en su momento denominamos como Varibén. Directamente estos sujetos relacionados en estos lamentables hechos por los cuales tienen órdenes de aprehensión. Como ya hemos informado en el pasado, Rafael Ramírez se encuentra investigado por el Ministerio Público en al menos 10 tramas de corrupción. Casi nada. El caso de la Operación Atlantic, el caso del buque PetroSaudí Saturn,
el caso de la trama de sobornos, lavado de dinero en Andorra, el caso Ingelec. Por estos 4 casos solamente hemos solicitado la extradición de este sujeto a Italia, de Italia a Venezuela. Adicionalmente aparece en el caso de intervención de malversación de fondos de PDVSA con la aprobación de contratos de bienes y servicios por más de 566 millones de dólares entre los años 2010 y 2015. El caso por presuntas irregularidades en el fondo de pensiones de jubilados de PDVSA. El caso de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera con sede en Viena, que manipuló 2 componentes que se utilizan para el cálculo del precio de los crudos venezolanos, lo que pudo generar pérdida en aquel momento de más de 5.000 millones de dólares entre el año 2009 y septiembre del año 2017. El caso por irregularidades en el otorgamiento de préstamos a la empresa Plástico Costa Oriental del Lago por medio de la cooperación de desarrollo de la región zuliana, Corpo Zulia. Y por último, el caso de solicitud de soborno a empresas para contratar con PDVSA. Es decir, hemos hecho un trabajo serio, al detalle, metódico, que nos ha llevado a estas conclusiones que ustedes están hoy oyendo. Por lo tanto, no debe nadie sorprenderse de lo que sale el día de ayer, porque ya eso había sido objeto y es objeto de investigación por este Ministerio Público, y lo hemos dicho en varias alocuciones acá en la sede de este Ministerio Público. Quiero recordar las tramas que involucran a Nervi Villalobos, que también es mencionado por la justicia estadounidense. Villalobos se encuentra investigado por el Ministerio Público en las tramas en 4 tramas de corrupción. 4. El caso Operación Atlantic, el caso Andorra, el caso Ingelec, por los cuales se solicitó su extradición. Además aparece en el caso de pago de un soborno de 48 millones de euros por parte de la empresa de ingeniería española Duro Felguera para obtener un contrato de construcción de una planta eléctrica. Igualmente, quiero recordar que Javier Alvarado Ochoa posee 4 investigaciones, las cuales son caso informante Estados Unidos, caso Andorra, Duro Felguera y Monoboya, Pedro León, y se le ha solicitado 3 órdenes de aprehensión, así también como la solicitud respectiva de extradición. Menciono a estos 3 sujetos, al igual que Reiter, porque todos tienen órdenes de aprehensión por parte del Ministerio Público. Todos están siendo procesados, investigados por el Ministerio Público de Venezuela. Por lo tanto, es deber de los Estados Unidos de América, de España y de Italia entregarnos a estos delincuentes. En el caso de Rafael Reiter, tiene orden de aprehensión por el caso Andorra también. También tienen órdenes de aprehensión, como ya lo dije, Roberto Rincón Fernández y Abraham José Cheira Bastida, quienes pagaban alta suma de dinero a funcionarios de Baribén para que sus empresas fueran beneficiadas en los procesos de licitación con dicha estatal y sus filiales. Acusados por los delitos de soborno a funcionario público, evasión del proceso licitatorio, legitimación de capitales y asociación. En pantalla podemos observar estas solicitudes, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso aquí está la de Rafael Ramírez, ¿verdad? Público y notorio para todos. Aquí tenemos la de Nervi Villalobos Cárdenas, público y notorio. Tenemos la de Javier Alvarado, obviamente también. Y la que mencioné al principio, estos 2 sujetos que están delatando a los Estados Unidos de América, al propio Reiter y a Ramírez. Aquí tenemos la de
Abraham José Cheira, ¿verdad? Al igual que acá tenemos la de este sujeto Roberto Enrique Rincón Hernández. Ha actuado de manera eficiente, oportuna, la justicia venezolana en todos estos casos a instancias del Ministerio Público, como podemos observar. Varios de los corresponsales aquí presentes me hacían el detalle de conocer nuevos hallazgos del balance de la lucha contra la corrupción, concretamente en el de PDVSA Cristo. Yo me voy a tomar el tiempo para mencionar que tenemos a la fecha 34 personas privadas de libertad por esta sola trama, la de PDVSA Cristo, entre funcionarios públicos y operadores financieros, entre otros. Jocelyn Ramírez Camacho, Antonio Pérez Suárez, José Agustín Ramos, Yamil Martínez, Oscardo José Bordones, Henry Chapellín, Jesús Enrique Salazar y Rajid, Alberto Mosqueda, Reni Gerardo Barrientos, Ubel Roa, Manuel Meneses, Roger Ramírez Dorante, Rafael Perdomo, Roger Perdomo, Daniel Prieto, Christopher Barrios, Joana Torres, Alejandro Arroyo, Bernardo Arocio, Fernando Bermúdez, Leonardo Torres. Fernando Bermúdez, corrijo, tiene orden de aprehensión. Está prófugo en España, esperamos que lo entregue a España. Leonardo Torres, Jacqueline Perico, José Lima, Jesús Ramírez, José Luis Silva, Gustavo Carmona, Juan Moreno, Pedro Fernández, Oscar Rojas, Jean Goldman Meyer, Cardoso González, Luis Guzmán, Miguel Irigoyen. Igualmente quiero recordar que por la trama de corrupción judicial hay 6 detenidos: Cristóbal Cornieles Peret, José Maximino Márquez, Jorvin Joan Baracho Gómez, Lorianis Mariana Mejías, Mario Aquino Pisano, Fabiola Andrea Torrealba. El caso de la trama del exalcalde de Tejería, tenemos detenido al exalcalde Pedro Hernández. Por la Corporación Venezolana de Guayana, tenemos a Pedro Rolando Maldonado Marín, expresidente de la Corporación Venezolana de Guayana. Edgar José Sánchez Lamantia, vicepresidente de Planificación Estratégica. Felipe Santiago Contreras Caldera, vicepresidente del sector hierro y acero. Lino Jairo Mora Gómez, vicepresidente ejecutivo. Tulio José Medina Gianfelice, vicepresidente de Administración y Finanzas. Carlos Eduardo Moreno González, gerente general de Tráfico y Aduana. Joan Manuel Sequera Manrique, director de despacho. Isaac Muhammad Salazar Guerrero, gerente general de Asuntos Legales. Néstor Rolando Astudillo Leal, presidente de la Siderúrgica del Orinoco Sidor. Por cartones de Venezuela, un detenido. Hugo César Cabezas Baracamonte. Quiero destacar que en este combate sin cuartel contra la corrupción, por las tramas que han ocurrido a lo interno de PDVSA, hemos develado 31 tramas a la fecha, 31 tramas. Tenemos por estos casos investigadas a 127 personas, en preliminar a 10, en juicio a 16, condenadas 75 para un total
de 228. Por los casos de PDVSA Cripto, 34, lo que nos da un gran total a la fecha de 262 personas procesadas por estos delitos vinculados a la corrupción dentro de la industria petrolera. ¿Qué revela esto? Bueno, que aquí nadie le puede dar a la corrupción. Por ahí salieron algunos fantoches, zombies de la medianoche, de la madrugada, a estar hablando pendejada. Porque los corruptos, yo no entiendo esto, ¿cómo un corrupto se va a autocalificar de perseguido político si tú lo que eres un ampón, un ladrón? Oye, entonces el Picure era un perseguido político. El Picure, el Coqui, un perseguido político. El Conejo era un perseguido político. Pues son idénticos al final, estos sujetos. Miren, nadie les cree. Ustedes vieran los insultos, los dicterios que le lanza a la gente cuando estos malbañados agarran y se autocalifican, que los persiguen. No, chicos. Son simplemente personas indeseables, no los quiere nadie. Hagan lo que hagan, porque ahí está. ¿Qué pasó con Monómero? ¿Qué pasó con Citgo? Las propias autoridades estadounidenses han dicho, nada más una pequeña cifra. Dijeron, bueno, nosotros le entregamos $3.000 millones, como si eso fuese 3 monedas, 3 lochas en la época nuestra. No sé si recuerda la locha. Una locha se compraba un refresco y un pancito. No, señores. Las propias autoridades estadounidenses le dijeron en su momento que le entregaron a esta mafia del gobierno de itinerante a interino a zombie $3.000 millones. Si ellos dijeron que fue 3.000, calculen que para mí fue el triple. No sé por qué. O sea, se le entregaron. ¿Cómo se lo entregaron? Eso se va a desclasificar. Esos documentos salen a la luz pública. Van a salir. ¿Cómo fue la entrega? ¿Quién lo recibió? ¿Cuál fue la modalidad? ¿Cuál fue la transferencia? Porque eso no llegó así de la nada. Eso no voló en un avioncito de papel. No, eso tuvo todo un engranaje. Y esta gente está señalada. Así que es el colmo que los corruptos se autocalifiquen, que nadie les cree, más bien los desprecian más como perseguidos políticos. Yo sí que quisiera destacar esta ardua lucha que el Ministerio Público ha llevado, no solo en este caso, PDVSA Cripto y sus alcances inmediatos, sino contra la corrupción en general. Hemos hecho 63.188 actuaciones, actos conclusivos 11.364, imputaciones 16.090, acusaciones 6.067, condenatorias 3.424, personas condenadas como individuo de responsabilidad individual 3.976. Pero hay un detalle importante a lo interno. Este Ministerio Público ha dado el ejemplo. ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos judicializado a un total de 361 exfuncionarios del Ministerio Público, entre ellos fiscales provisorios, fiscales auxiliares, exfiscales superiores, etcétera, que hicieron lo malo, que se desviaron del camino correcto. Esta cifra es histórica: 361 fiscales procesados por estar vinculados a hechos de corrupción. Judicializados 293, en proceso de investigación 68. Imputaciones tramitadas 186. Acusados a la espera de apertura de juicio 18. Acusados en fase de juicio 19. Acusados que han sido condenados ya 39. Con órdenes de aprehensión prófugo de la justicia 8. En proceso de consulta de orden de aprehensión 23. Detenidos 9. A través de las medidas corporales ya
reales. 9. Con medida cautelar 38, para dar el total que les acabo de mencionar, de 361, porque tenemos que dar ese ejemplo a lo interno. Y siempre hago el llamado a la población, a la comunidad. Nosotros tenemos un programa bandera del cual me siento muy honrado, que se llama El Ministerio Público va a tu comunidad. Hoy miércoles, el Ministerio Público va a tu comunidad. En todo el territorio nacional están desplegados en los municipios más apartados los fiscales superiores con los fiscales auxiliares, con los provisorios, con directores generales y de línea en las plazas Bolívar de los municipios más apartados donde por razones obvias, topográficas, no hay despachos fiscales. ¿Para qué? Para atender a nuestro pueblo. Hoy miércoles, Día del Nazareno. Lo que revela que hay confianza, hay prestigio, hay consolidación de una institución clave para la democracia. Imagínense ustedes esto que está ocurriendo en el país con la gestión de la innombrable. De aseguro tuviera ella metida de frente con estos sujetos, totalmente de brazos caídos. No tuviésemos los saldos que estamos viendo ahorita de detenidos, de imputados, de acusados, de presentados ante la justicia, por razones obvias que ya conocemos y que es harto público y notorio de lo que fue esa gestión que duró casi 15 años. Entonces yo creo que el pueblo tiene que denunciar cuando conozca a los funcionarios a lo interno, que conozcan alguna irregularidad, como bien lo ha dicho el presidente de la República, el jefe de Estado Nicolás Maduro, lo ha señalado en todas sus alocuciones. ¿Cuál es el deber de un funcionario que conoce de una irregularidad en su gobernación, alcaldía, ministerio, corporación, sea lo que fuere? Denunciar, obviamente, con pruebas en la mano, no una cuestión de retaliación sin pruebas. Se supone que tiene que haber pruebas, testimonios, audio, video, fotografía, confesiones, delaciones, etcétera, que lleven a qué, a detener a estas personas, porque Venezuela hoy es ejemplo en el mundo. Duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. En la lucha implacable contra el terrible flagelo de la corrupción que lamentablemente nació con la civilización. Nació la civilización y nació el flagelo de la corrupción. Pero lo importante es que no haya impunidad, como cuando ocurre una violación de derechos humanos, lamentable una violación de derechos humanos. Pero si actúa rápidamente el Estado, deteniendo, procesando a quien violó su juramento, estamos haciendo justicia y no hay impunidad. Igual con los delitos de delincuencia organizada, delitos comunes, y obviamente este que estoy mencionando el día de hoy, y que me he tomado este tiempo, siendo hoy, repito, el Día del Nazareno, pero que estamos dando la batalla sin cuartel, que no tiene horario, que no conoce fecha. Como bien lo dije, fíjense, una audiencia de nuevos sujetos presentados por este delito culminó prácticamente ahora, a las 6 de la mañana, y hasta ese momento estuvimos con los fiscales coordinando, me estaban reportando lo que estaba ocurriendo, y ya pudieron ustedes ver por el canal del Estado venezolano BTV las respectivas imágenes de lo que allí ocurrió. En tal sentido, pues agradezco la atención de todos ustedes. Tengo entendido que hay preguntas por parte de reporteros nacionales e internacionales. A la orden. Muy buenas tardes. Pregunta a cargo del canal Globovisión por parte de Michelle Ágreda. Buenas tardes, fiscal, ¿cómo está? Bueno, referente a la extradición de Rafael Ramírez, ¿qué haría diferente a las otras solicitudes que ha realizado el Ministerio Público con respecto a la extradición al país de Rafael Ramírez? Y en ese mismo orden de ideas, me permito, y con su permiso, fiscal, me gustaría también saber cómo se está tratando o cómo se está llevando el tema del exministro de Petróleo con estas tramas de corrupción que se realizaron recientemente. ¿Se dio algún tipo de proceso legal contra o con Tarek El Aissami?
¿Se está dando a esta hora un proceso legal? Gracias. Gracias a usted por la pregunta. Efectivamente, ha sido, como dije, reiterado el llamado. Incluso, yo me atrevo a decir, las ratificaciones de solicitud de extradición que hemos hecho concretamente a los gobiernos de Italia y de España para que nos entreguen a estos delincuentes, a Rafael Ramírez, que está en Italia, gozando de un exilio dorado. Pero yo creo que debe estar bien, como dirían allá en el pueblo mío natal del Tigre, bien chorreado, porque él ya sabe que es insostenible, por más que él quisiera abusar entre comillas de la hospitalidad que le está dando Italia, cuando lanzas todos esos dicterios sin fundamento que lo que hacen es hundirlo cada vez más. Ya es evidente que hasta la propia justicia estadounidense va por él, lo está señalando. Si lo está señalando Rincón y Cheira, que por la vía de Reiter, prófugo que vive en España, propiciaron los sobornos, la extorsión, la corrupción, la compra de propiedades, la legitimación de capitales. Ya eso está dentro de documentos que reposan en la Fiscalía Federal correspondiente en los Estados Unidos de América, que vinculan ya directamente a Ramírez. ¿Descubrieron el agua tibia ayer? No, nosotros ya teníamos, como dije, del año 2017 en este trabajo. Es el momento entonces, para que Italia, en este caso, honre su compromiso de cooperación con un gobierno democrático como el de Venezuela, con quien mantenemos relaciones diplomáticas, consulares, etcétera, que nos entreguen a este delincuente. Yo creo que este es un momento estelar para que eso ocurra. Y en relación a futuras, próximas investigaciones en marcha, yo me he caracterizado por no adelantar opinión. Como dirían ustedes en los medios periodísticos, no voy a autotubiarme en eso. O sea, yo he hablado de los que están hoy aprendidos, 51, en todas estas tramas de corrupción, que son varias: PDVSA, Cripto, CBG, corrupción de algunos jueces, los hechos al margen de la ley en la alcaldía de Las Tejerías. Por lo tanto, pues no quiero adelantar información sobre ningún nombre en particular. Pregunta a cargo de Hugo Guanipa por Radio Nacional de Venezuela. Buenas tardes, fiscal. Precisamente esas detenciones de las que usted habla, entre las detenciones destaca el nombre del señor Hugo Cabezas. ¿Cómo se conjuga esto en esta trama PDVSA Cripto, ahora la de CBG y Cartones de Venezuela, con las detenciones y presentaciones que hubo esta mañana de los implicados en estos nuevos casos de corrupción? Bueno, sí, efectivamente, avanzando las investigaciones surgen nombres, surgen hechos, surgen realidades que no podemos obviar, surgen declaraciones. Nosotros hemos entrevistado a la gran mayoría de estos sujetos y ellos mismos han aportado información que los compromete, por ejemplo, en el caso de Hugo Cabezas, con la gestión de Pedro Maldonado. Estamos en esa fase de investigación previa. Usted sabe que al ocurrir una detención viene posteriormente, según establece la ley, la presentación, sí o no, ante un tribunal, para que en este caso, como consecuencia de ello, el Ministerio Público impute. Efectivamente, ya Hugo Cabezas ha sido imputado por su vinculación con Pedro Maldonado. En ese sentido, pues, estamos haciendo las investigaciones. Quedan, obviamente, viene una segunda fase
que sería la de la acusación o no de estos sujetos, y bueno, el Ministerio Público informará de ello en el lapso que corresponda. Muchas gracias.